creo que la canción es un género, multilenguaje, muy fuerte, muy importante, que da cuenta, viene dando cuenta de la historia y de la cultura de los pueblos desde siempre, ¿no? Entonces, me parece que sí, si hay que llamarnos de alguna manera, deberíamos llamarnos compositores, ¿no? Pero digo que si le preguntás a 10 tipos, te van a decir que ingresan por lugares distintos. Cada maestro con su librito. Claro. Y me parece que cada uno a su vez puede entrar por diferentes puertas. Porque la música es eso que expresa mucho, pero que no se puede decir de qué se trata. Pareciera, como decía, no me acuerdo si era Stravinsky, me puedo equivocar porque no debería citar estas cosas si no estoy seguro, pero alguien así muy importante que decía que un fragmento musical solo debería ser comentado con otro fragmento musical. Pero ese lenguaje que uno va manejando de alguna manera te permite entrar por la melodía, te permite entrar por la rítmica, te permite entrar por la armonía. A veces tu propia voz cantando te da pautas de para dónde vas. El instrumento que estás tocando te da una puerta de ingreso a una idea nueva. Pero también la palabra, ¿no? A veces la palabra es la que prima en la situación y es la que ingresa primero y es la que condiciona después todos los otros aspectos. A lo mejor una idea, una frase suelta, un verso, una copla, por ahí arrancás. Me lo explicás también que yo diferencio de un pentagrama una blanca, una negra, o sea, para mí es un territorio, me encantaría conocer algo más acerca de lo que es la composición. ¿Se lo explicás a tus alumnos? Te pregunto esto en el sentido de como te lo explicó vos tu docente, ¿vos lo trasladás de alguna manera así? Sí, yo al menos intento. Bueno, la docencia es una de las cosas que a mí, yo persisto en esa situación porque a mí me agrada y a mí me mantiene vivo. Hay una cuestión en eso de transmitir que a mí me resulta muy interesante. Creo que han sido muy generosos conmigo los que me transmitieron cosas desde mi maestro, cuando tenía 9 años, Lucho González, a fines de los 80, cuando nos enseñaba a todos cómo teníamos que armonizar las canciones, hasta la última vez que me junté con Juan Quintero a armar parte del repertorio. Cada uno de los que está al lado tuyo te va enseñando una cosita. O sea que hay un aprendizaje, hay una transmisión de experiencia que se da en todos los sentidos entre los músicos, casi te diría en forma permanente, excepto que seas muy egoísta, digamos, ¿no? Pero me parece que se da de ese modo. Y yo lo disfruto mucho. Entonces, las cosas que yo veo como nucleares en la cuestión de lo musical y aquellas que te mantienen así muy activo y muy vivo y con mucha energía son las que yo intento transmitir. Y un poco ver en cada uno cuáles son aquellos aspectos que les parece más interesante, aquellos por los cuales cada uno se mueve, digamos, ¿no? En algunos tiene que ver con lo expresivo. Pasan por la escuela montones de alumnos todos los años. Algunos son particularmente expresivos, son aquellos que se quieren subir a tocar y se quieren subir a cantar. Hay otros que tienen un especial interés en componer. Para cada uno claro, hay algo de tu propia experiencia que podés transmitir y que la podés transmitir ordenadamente, creo. Te consulto las últimas dos, te quiero preguntar las últimas dos. Una tiene que ver con otra faceta de tu vida que fue tu paso por la gestión cultura. ¿Cómo es gestionar cultura? ¿Por dónde pasan los parámetros o por dónde crees que tiene que moverse una gestión cultural? Yo tuve un pasaje bastante corto por eso, pero que fue muy intenso. Digo que fue muy intenso porque durante esos 2 años que fueron, fue desde el 94 hasta el 96, mitad de los 90. No pude hacer otra cosa más que dedicarme a eso. Y en relación con eso, para mí fue muy revelador, muy importante
lo que puso sobre la mesa como política cultural en ese momento mi amigo el Pichi de Benedictis. Porque creo que fue una ocurrencia de él a partir de su gestión ya iniciada, que él fue capaz de plasmar en un programa de cultura lo que pensaba hacer en el periodo que a él le tocaba ser secretario de Cultura. Y en esa propuesta que él hizo, que fue una propuesta muy jugada porque reunió a toda la prensa y dijo, creo que fue la primera vez que ocurrió, que dijo, señores, este es mi plan de cultura, yo voy a hacer esto y me comprometo a hacerlo de esta manera. Puso sobre la mesa un par de ideas muy interesantes. Primero, que la cultura involucraba toda la actividad humana, claro, toda la actividad, todo lo que, no solamente lo artístico, tenía que ver con lo científico, pero tenía que ver con un concepto del trabajo que abarcaba toda la comunidad. Con el trabajo en sus diversos niveles, en sus diversas disciplinas, en sus diversas especialidades, el trabajo técnico, el trabajo científico, el trabajo, el trabajo del que cocina, el del peón. La cultura es todo lo que la comunidad hace, digamos, ¿no? Esa idea extendida de cultura fue lo primero que, a lo primero que yo adherí en el plan al que me invitaron a participar. Por supuesto que las cosas que desde el Estado se hace tienen que ver con propiciar. Desde muchos lugares me parece que ocurre y ocurrió siempre que hay una fuerte tensión entre aquello que debe funcionar solo y en forma independiente, para lo cual el Estado tiene que de alguna forma equilibrar fuerzas y equilibrar energía y equilibrar posibilidades además, porque no es lo mismo las expresiones, aquellas expresiones periféricas o marginales que sí son muy poderosas, pero que están en el margen y que tenés que sostener de alguna manera, o darle posibilidades, que aquellas que son centrales y tienen mucha espalda para sus propios proyectos, ¿no? Entonces, bueno, me tocó estar desde ese lado del mostrador, evaluando propuestas, discutiéndolas con el secretario y con los otros directores, a veces haciéndome cargo de cosas que me costaban mucho, me fue costando mucho entender porque abarcaba muchos espacios, ¿no? Espacios que tenían que ver con lo artístico, de disciplinas que para mí no eran mi especialidad, ¿no? La plástica, los museos. Pero bueno, me parece que eso te da una visión amplia de cómo funciona al menos una parte de la cultura de una comunidad grande, como es una ciudad tan importante como es Rosario, ¿no? Pero bueno, algunas cosas fueron muy duras, otras fueron muy interesantes porque hubo logros, nuevos espacios que se abrieron, a veces la cuestión de no poder atender toda la demanda de proyectos que hay es la verdad que es muy agobiante, y el poder lograr algunas cosas, como por ejemplo en la mitad de ese periodo logramos que se creara Ediciones Musicales Rosarinas, que sigue funcionando y que creo que me parece que es muy importante porque dio un lugar y un espacio de visualización de creadores y de intérpretes de todos los géneros desde ese momento, y sigue hasta ahora funcionando, ¿no? Así que... La última tiene que ver con cómo es el próximo disco. Yo te puedo decir cómo quisiera que fuera, pero hay una cuestión. Cuando uno piensa en el próximo disco, piensa que lo tiene que hacer porque hay un material que está listo, hay un material que está en algunos casos más terminado, en otros casos más crudo, y uno se imagina que esa edición tiene que ser coherente, tiene que tener un formato determinado, tiene que ser coherente en la sonoridad, en la idea, pero de todas maneras, uno es un productor independiente. Eso significa que se va a encontrar
con una serie de posibilidades y una serie de condicionamientos muy fuertes que pasan por la propia energía, por la energía y el trabajo disponible de los colaboradores. Tengo que decir que todos los que han estado conmigo en todos estos años son parte de mis logros, digamos, ¿no? Son la causa de las cosas que hemos logrado. Un disco del año 2014 que gana un premio Gardel. Se gana un premio Gardel porque ese disco fue hecho con la energía de Marcelo Stenta, de Fernando Silva, de Juancho Perone, y de Iván Tarabelli, de todos los tipos que estuvieron poniendo ahí laburo, idea, ¿no? Entonces, todas esas cosas hacen a un disco. A mí me gustaría que tengo alguna idea de novedad respecto de lo sonoro, pero finalmente habría que ver cómo se va armando, porque hay mucho de azar. Vos empezás a hacer un disco y te imaginás una cosa. Pero si no hay, como suele haber en las discográficas importantes, un director artístico que diga, no, este disco va a ser de esta manera, cuando lo hacemos al modo en que lo hacemos nosotros, suele haber una diferencia entre la propuesta inicial y lo que va a ser después. Pero, esperemos que se alineen los astros pronto. Sí, ojalá, porque además hemos tardado mucho tiempo entre un disco y otro y me parece que el tiempo vital de uno no da como para que haya intervalos tan largos, ¿no? Así que, pero yo me imagino un disco un poco más despojado en la sonoridad, un disco con donde se ponga más énfasis en menos textura, no en una trama demasiado cerrada en lo sonoro, un disco con más silencios. Me lo imagino de ese modo.